Desde ya, invitación a cada uno de ustedes que puedan visitar el parque para poder compartir un almuerzo. Familia, los espero. Nada más eso. Así es. Y ya se viene la orquesta también. De hecho, que vamos. Ya se viene la orquesta para bailar. No, vamos a venir a bailar. Así es. Invítale tal vez recién a los familiares que nos están viendo para que se puedan acercar durante la tarde, durante el día, o pueden ahorita para que puedan ayudar también aquí. Sí, familia, no se olviden por favor, encarecidamente les pido que visiten a este humilde lugar que estamos techando y pues en el transcurso que puedan. Estaremos ahí compartiendo, ¿no? Como vuelvo a repetir, ya no será de grande, pero lo poco que hay entre todos nosotros. Así es, muchas gracias amigo, gracias. Bueno chicos, más o menos.
Saludos para todos los chicos del Colegio Unión Internacional. Recuerda que somos TST, Turismo, Costumbres y Tradiciones del Perú. Aquí pues chicos estamos en la gran Zafacasa. Están avanzando rapidísimo aquí los chicos. Está veloz el avance. Unos maestros, maestros. Para nosotros bastante, para los señores de esta casa, para el señor Luis Castro y para su esposa Reyes Caputo. Es de Guayambamba ella y él es de Anta, Guayambamba también. Son conocidos ya nosotros cuando viajaban de Huancayo para allá. En ahí está.
Acá nacido directamente de Jocha. Desde Jocha, aquí en Guaribamba. Guaribamba, la pura Jocha Guaribamba. Él es el Chacote, la bonita Chacote, ¿sí? Que está allá, por favor, presente, la bonita Chacote.
San Luis. Qué rico,
de tiempo, ¿no?
puedan acercar para compartir todos. Sí, por favor, a todos los familiares que quizás no les hemos podido hacer llegar la invitación de manera presencial, las disculpas del caso y por favor pedirles que nos acompañen más tardecito a terminar lo que es la zafacasa y también al cortapelo de mi hijito, que ya se está preparando para que le corten todo el cabello. Ah, sí, ya ¿Cuántas pelucas trajo? ¿Cuántas pelucas trajo? Tiene varias de repuesto. La madrina ya está del cortapelo ya está presente. A ver, ¿quién es la madrina? Mi prima Lisette es la madrina de cortapelo. Ahí está la madrina, mira. Está esperando a qué hora va a cortar. Con sus tijeras especiales. Con sus tijeras. Ahí está. Muy bien, mami. Bueno, también aquí tenemos saluditos de Pedro Berrocal Zulca, que dice muchas felicidades para Judy. Gracias, Pedro. Me hubiera encantado que estés por acá, pero ya nos encontraremos en algún momento. Y gracias a todos también, de verdad, por sus buenos deseos. Sé que muchas personas de repente por motivos de trabajo, de que viven lejos, no han podido venir, pero nos han hecho llegar sus muestras de consideración, sus bendiciones y todo. Y muchísimas gracias, de verdad, a todos. Gracias. Ahí está, qué lindas palabras. Muchísimas gracias, mami. Felicidades por tu nueva casita ya. Y ya, pues por aquí estaremos viniendo pronto también. Vamos al jefe del hogar allá. Al jefe del hogar. El que agarra, el que tiene el control, pero de la tele. De la tele. Solo de la tele. Vamos al jefe de la casa. Vamos a ponchar al jefe del hogar. Están los jóvenes también que llegaron, están apoyando. Ahí Ya está. han llegado tarde, ¿no? Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Ahí están los chicos. ¿Cómo están? ¿Por qué llegan tarde, amigo? ¿Qué hora estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Por la distancia vengo desde antes. Ah, desde antes. Bueno, se entiende. ¿Cuál es su nombre? Castro. ¿Cómo? Odeón Castro. Ahí está. Anda. Por aquí, caballero, ¿cuál es su nombre de usted? Lizardo. Lizardo. ¿De qué lugar es usted? Anda también. Por aquí también anda. Se parecen. Creo que son hermanos, ¿no? ¿O no? No, hermano evangélico. Hermano evangélico. A eso me refería. A eso me refiero. ¿Cuál es su nombre, papá? Garciño, también de Anta. Ahí está de Santa. Más conocido como Papito Corazón. Papito Corazón. Así, mejor así te voy a llamar, Papito Corazón. Gracias, amigo. Mira, por ahí están algunos, allá están otros con cervecita. Allá cerveza. Por aquí. Mira, por aquí nada más con Aquí están descansando. Los que han lampeado duro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuántas lámparas has levantado, papá? Más de 1000 ya. Ahí está muy bien, mira, tanto músculo. Por aquí tienen los caballeros, todos han apoyado, de verdad. Ahí está la hojita de la coca, su cañita, por allá con su cervecita. Está triste, no hay vaso, dice. Está triste, no hay vaso. ¿Cuál es su nombre de usted, caballero? Más conocido como Chato de Oro. Chato de Oro, ¿su nombre? Jimmer. Jimmer, Chato de Oro. ¿De qué lugar es, amigo? Anta. Anta, todos son de Anta. A ver, padrino de cortapelo. Así de ¿Qué acá. artistas van a venir hoy día, amigo? La última hora llegará cualquier hora. Aunque sea usted va a cantar igual. Ay, está el padrino del cortapelo. Más tarde ya se viene, chicos, orquesta para bailar. ¿Cuál es su nombre de este caballero? Anthony. ¿De qué lugar? De Anta también. Anta. Oh, todos son de Anta. ¿Y la familia de parte de Yuri dónde está? Pregúntale, ahí está. Familiares de varios. Están cocinando. Cocineros son. Somos cocineros. Bueno, cocineros no me han venido. Puros cocineros nomás. Cocinan rico, pues chicos. Ya, él dice Ortiz, Romero, Rodi. Ahí está, por aquí también están los chicos. A ver. Ellos también son de Anta, ¿no, chicos? ¿Sí? Todos somos de Anta. Todos son de Anta. ¿Pero por qué se esconden su cara? Salud. Ah, porque es guanuqueño. Tu paisano. ¿De qué parte de Huánuco? Humedades de De parte húmeda, dice. De Huánuco. ¿De qué parte de Huánuco, amigo? Ambos. Ah, ya. Tal vez estás enamorado de una huanuqueña, sí. Cuidado, Cuidado, son peligrosos, dice. No. Cuidado, porque nos han dicho, si estás con una huanuqueña cachudo, ya seguro, dicen.
Ahí está, mira toda la familia. Qué lindo, de verdad. Eso es lo bueno, que es ser alegres también, amigos. Por aquí, iba la cerveza, ya está avanzando la cervecita. Por ahí hay más cajas de cerveza, así que normal pueden tomar, chicos. Y yo les voy a cuidar a todos ustedes. Ahora vamos a ir, allá están los maestritos, por allá tienen su caja de cerveza. Luego pasamos con el dueño y señor de la casa. Aquí están los maestritos, ¿ven? Aquí están los que han estado en el segundo piso. Todos los que estaban en el segundo piso están por aquí. En el techo, ahí está. Ahí está la coquita, la cañita, la cervecita, la hoja de coca. Falta orquesta. La orquesta, Cuando terminen, cuando terminen, dice. Y es que termina también, que estoy enseñando la orquesta. Si no, no. Había un jovencito de rojito, ¿dónde está? aquí. Ahí está el más flaco, ahí está. Pues hay bastantes chicas que querían saber su nombre. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Abel. Aquí varios Abel, creo. Ahí está, los dos, ¿ves? Dos Abel. ¿Cuál es tu apellido, amigo? ¿De qué parte eres? Pampas. ¿Mismo Pampas o de qué lugar? Pampiño, ¿verdad? Pampino, Cuchimichi, Zaposacta. Zaposacta. Cuchimichi, dice, con cariño, pues, amigo. Cada lugar tiene su... Ajá. Por decir a los de Tapo nos dicen papacito. Por ejemplo, dice, a los de Tapo les dicen papacito. Sí. Ahí está. Ahí están los maestritos, claro que sí. Oh, ahí está Consultor Alejo completito aquí. Y por aquí nomás, mire, ahí está el choclito, ya para la pachamanca ya. Vamos a comer Esto es para el segundo piso ya. Para el segundo piso van a guardar. Gracias amigos. Así nos vamos. ¿Dónde está ahí está el dueño y señor de la casa, el que tiene el control del hogar? Que tiene el control de la tele. Vamos a preguntarle aquí. Amigo, ¿cómo estás? Aquí estamos, les presento al dueño y señor de la casa, al caballero que tiene el control del hogar. El control de la tele, nada más. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo es posible? Control de tele, nada más, Así son los varones, o no. ¿Cómo estás? Bueno, ahorita estamos en un descanso para continuar con el vaciado ya por llegar a la parte final de la zafacata. Es así, ya estamos en un medio tiempo. En nuestro estilo, pues, el famoso mishquito. Estamos chachando la coquita con toda la familia, ¿no? Agradecido. Desde ya también invitarles a los amigos que están por llegar. Visiten para la hora del almuerzo, va a ser a un promedio de aquí a 2 horas. Estamos hablando de las 2. 2 de la tarde. ¿Y quién está preparando el almuerzo? ¿Quiénes están preparando? ¿Qué familia? A ver. ¿Anta o Aribamba? Ambos están ahí haciendo competencia. Competencia. Familia Castro, un plato. Familia Reyes, otro plato. Así es, están ahí concordando. Ahí está. Toda la familia. Todas las mamitas están ahí. Ahí está. Muchas gracias, gracias amigo. Bueno, vamos a seguir nosotros por aquí, a ver, preguntando a todos los amigos, tu familia más que nada que ha venido el día de hoy apoyando. Gracias. Están los chicos. Mira con aquí, su por ejemplo, rica la niña cervecita. también, ¿ves? La niña también ha venido, ahí está con su lampón. Lampa. Lampa. O lampón le dicen otros. Lampón también, pala, ¿cómo le conocen? Mira, ¿ves? Él aquí está trabajando, amigos, estaba ahí llevando el, ¿cómo se llama? Confitillado, ¿no? ¿Y quién te atrapó agarrado?
Ahora sí, es la casa de... Y su linda esposa, Judy Reyes Culcapuza. Ya se está avanzando, ahí está la orquesta.
Los músculos. Con eso te puedo alzar, estoy haciendo una pesa, está agarrado ahí, está compartiendo más. Ahí está.
Llegó la hora del almuerzo. Aquí está el rico. Ahí está el rico aguadito. Ahí está. Está rico. Ahí está el mozo. Le ha sobrado platos. Allá quieren agregarse, dice. Vamos por aquí. Ahí está. Provecho, provecho, provecho. ¿Qué tal está? Rico, Está rico. el gordito no mata que se come 5 Ay, platos. carambas. Está rico el aguadito, pero está muy espeso. Ay, carambas. Ya se viene el seco. Bastante jugoso va a estar. Listo. Vean por aquí. Los amigos que vinieron están almorzando. Aprovecho, aprovecho. Ahí está. Está es pequeño. Todos están aquí almorzando. ¿Cuántos platos comiste, Nanakis? Uno. Ahí veo dos. Aquí están los amigos músicos también. Todos almorzando. Provecho, provecho. Ya se viene el segundo, ya se viene el segundo. Están almorzando. La señorita con su tóxico está conversando en vez de comer. No tengo todo. Ahí está. Aquí el pica cebolla. Pica cebolla. O sea, aprovecho, aprovecho con el almuerzo. ¿Qué tal está? Está buenazo. Por aquí también las mamitas, los caballeros están almorzando. Mamita, ¿qué tal está el almuerzo? Wilma. Ajá. Señora Irma, ¿cómo está? Claro, la señora Irma. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo está el almuerzo? Está riquísimo, ¿no? Tu mami. Está en la casa, mamá. Ya me saludo. Ya, mamita, le voy a estar presente, señora Irma. Muchas gracias. Aquí están almorzando. Almuerzo usted también. Gracias, mamita. Escucha el aire. Ahora por aquí se viene el segundo. Ahí está cuchara. Acá hay ¿verdad? La papa, el ajicito. Ay, mamita, ya. No hay cuchara acá. Ahí hay cuchara. Por favor. Un paso para. Ahí andito. Sí, falta crema. Esto es. Gracias. Aquí la papa hecha. Está el jefe del hogar, el que tiene el control, pero de la tele, dice. ¿Qué cosa de la tele, pues? Ahí está. Ahí está, llegó el segundo. Renegadas.
se compra. Chinga, veludo, hermosa. Es chapullojo.